En este vídeo vamos a ver ejercicios de longitud de pista partiendo de los datos de un avión, obtener la longitud de pista que necesita ese avión para aterrizar en unas condiciones dadas. Para eso nos vamos aquí a este libro de Excel y aquí decimos que queremos saber, utilizando los datos contenidos en el manual de diseño de aeródromos pistas y sin tener en cuenta la cláusula que limita la corrección total por elevación y temperatura, determinar la pista necesaria para despegar el siguiente avión, un Boeing 767-300 Extended Range. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a coger los datos que hay en el manual de diseño de aeródromos pistas en el anexo que hay de aviones, aunque no sean los más exactos, para que tengamos todos los mismos, y que si la corrección nos sale mayor del 35%, la corrección compuesta por altitud, temperatura y pendiente, entonces la vamos a aplicar igual. Bien, esto es para despegar. Para eso tenemos aquí el manual de diseño de aeródromos pistas. Vamos a poner aquí 767 y aquí tendremos el 767-300 Extended Range, tiene 2.540 metros de longitud de campo de referencia según este manual. Entonces vamos a poner 2.540. Tenemos una altitud de presión de 682 metros, una temperatura de referencia del aeródromo de 12 grados y una pendiente de la pista de 0,20. En este caso está expresada ya en tantos por cien. Fijaos que aquí no pone tanto por cien, lo pone aquí, con lo cual esto es un tanto por cien, no es un tanto por uno. O sea, aquí pusiera 0,20%, aunque veamos 0,20, esto es un 0,0020. Vale, pues bien, esto sabemos que es un tanto por cien, entonces la longitud de campo de referencia es esta, calculamos la diferencia de la temperatura ISA, calculamos la temperatura ISA a esa altitud, que son pues 15 menos 6,5 por B7, que es la altitud partido por 1000, porque son 6,5 grados menos por cada 1000 metros. Calculamos la corrección de temperatura, que es un 1% la diferencia de la temperatura de referencia del aeródromo con esta temperatura. En este caso sale un 1,4%. Esto está explicado, esto está expresado en tantos por 1. Luego calculamos la corrección por altitud, que es un 7% por cada 300 metros. Entonces dividimos 682 partido por 300, lo multiplicamos por 0,07 y nos sale un 15,91%. Y la corrección por pendiente, que vemos que tenemos aquí una condición: si la longitud de campo de referencia es mayor de 900 metros, aplicamos la corrección por pendiente, si no, no. Y la corrección por pendiente es un 10% por cada 1% de pendiente, como esto está explicado expresado en tantos por cien, pues lo multiplicamos por 0,1. Fijaos que dice que si esto es mayor de 900 es esto y si no es 0. Bien, sumamos la corrección total, que es sumar estas tres, y en este caso, como tenemos la longitud de campo de referencia y queremos saber cuánta pista necesita en unas condiciones reales, lo que hacemos es multiplicar por 1 más las correcciones. Y nos salen más o menos 3.000, vamos a quitarle los decimales, nos salen, me he equivocado, 3.032 metros, 31 metros. Bien, vamos a ver lo mismo para una 320. Para una 320 en Valencia. Los datos estos de Valencia los hemos obtenido del AIP España. ¿Vale? Entonces esto sería 31 grados. El AIP España lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Hemos buscado AIP España, hemos entrado y aquí pues tenemos 73 metros, 31 grados y aquí abajo la longitud de campo de referencia, la longitud disponible, que son 3.215 metros, y las pendientes, que es la altitud mayor menos la altitud menor, en este caso es la última, pero podría estar por en medio, partido por la longitud de la pista. Entonces, pues tenemos aquí los datos de la pista. Y ahora nos vamos primero vamos al manual de referencia de aeródromos pistas, al anexo que tiene, donde tiene datos de aviones. Y aquí nos vamos a buscar A320. Entonces vemos que tenemos los de la 320-200, vamos a trabajar con estos, ¿vale? Pues solamente hay uno, son 2.480 metros. Pues los ponemos aquí. Calculamos la temperatura ISA a 73 metros, que son 15 menos 6,5 grados por 73 partido por 1000. Luego calculamos la corrección por temperatura, que es un 1% por cada grado de diferencia entre la temperatura de referencia del aeródromo y esta temperatura, que es la resta esta, que sale un 16,47%. Luego la corrección por altitud, que será muy poca, sale un 1,7%, porque es 73 partido por 300 por 0,07, porque es un 7% por cada 300 metros. Y la corrección por pendiente, que sale, en este caso fijaos que esto está expresado en tantos por 1, porque aunque aquí pone 0,64, tiene el por cien aquí dentro. Y esto significa que si lo ponemos en formato numérico normal, veremos que es 0,0064. ¿vale? Lo que pasa es que al darle formato de tanto por cien, Excel ya nos lo pone de esta forma. ¿Eso qué significa? Que
Si tenemos esto en tantos por 1, aquí hay que multiplicar por 100, porque la corrección es un 10% por cada 1% de pendiente. ¿De acuerdo? Tenemos otra vez la misma condición de que si la longitud de campo de referencia es mayor de 900 metros la aplicamos y si no, no. Sumamos todas las correcciones y lo que hacemos es multiplicar por 1 más esta corrección compuesta para hallar la longitud que nos haría falta con las fórmulas estándar. Nos harían falta 3090, sí que puede aterrizar. Pero es que si disponemos del manual de referencia de del manual de planificación de aeródromos de este avión, ¿vale? Que se puede buscar como Airport Planning Manual A320, pues dispondríamos de unos datos más exactos que nos permiten calcular esto mejor. Tengo aquí abierto el Airport Planning Manual del A320, ¿vale? En la página 58 tenemos los pesos, vamos a trabajar con esta versión. No es exactamente equiparable, pero más o menos es una 320 con esta configuración que tiene un maximum take-off weight de 73.500 kilos o 162.000 libras. Entonces tenemos que buscar en este manual, que yo ya he buscado las páginas, las gráficas, están en la página 185, nos dan unas gráficas para temperatura en condiciones ISA para un tipo de motores, CMF56, y para otro tipo de motores, IAE V2500. Vamos a suponer que tenemos el CMF56 y entonces, ¿en qué condiciones estamos? Pues realmente aquí podemos restarle a la temperatura, fijaos, esta es la diferencia entre la temperatura que tenemos y la temperatura ISA a esa altitud, que son 16,47, ¿de acuerdo? Entra dentro de las tolerancias que permiten utilizar una gráfica hasta un poquitín por encima de la temperatura para la que está calculada, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar la de ISA más 15. Nos vamos a ISA más 15, que sería esta. Hemos dicho que nuestro avión va a tener motores CMF 56, que sería esta. Entonces nos vamos a 160.000 libras más o menos, que está aquí. Y vamos a la curva de 0 pies. Esta es 0 pies, 200 pies, 400 pies. En realidad sería un poquito más allá de la curva de 0 pies, porque tenemos 73 pies. Pero bueno, bajamos por aquí y nos sale más o menos 1.750 a 1.800 metros la longitud que necesita este avión para despegar realmente en estas condiciones. Que si os fijáis, si vamos a ponerle 1.800 metros, pues fijaos que es bastante menos de lo que nos dicen las correcciones estándar. ¿Por qué? Pues probablemente porque estas tablas estén hechas hace mucho tiempo y perdón, estas tablas, ¿dónde están? Que no me líe. Estas tablas estén hechas hace mucho tiempo, ¿vale? Y entonces el avión pues tenga ahora bastante más potencia. Además, lo otro son correcciones estándar y esto con lo que hemos trabajado son los datos exactos de esta categoría de aviones. Obviamente, el piloto cada vez que tiene que hacer estos cálculos tiene que ir al manual del avión, que ahora ya está en un iPad, pero tiene que trabajar con los datos exactos de su avión. Estos son los datos genéricos para planificar aeropuertos, pero cada piloto tiene en el manual de su avión, en este caso ahora en su iPad, en las condiciones, como habéis visto, tiene una app para calcularlo, pero lo que vienen a hacer es traducir estos datos para que el piloto pueda saber cuánto necesita para despegar en esas condiciones exactamente. Bien, vamos a ver un último ejercicio, que es cuánto necesita un 747-400 en Valencia para despegar. Los datos los tenemos exactamente igual, ¿vale? Aquí ya había puesto 30, pongo 31 grados. Vale. Bien, pues si nos vamos aquí y ponemos con control F 747, fijaos, aquí tengo el 747-400 que son 2.890 metros. Los cálculos son exactamente los mismos, ¿vale? Pues la diferencia con la temperatura ISA, la corrección por temperatura, por altitud y por pendiente, que nos sale la misma corrección total y nos salen 3.601 metros, que implica que un 747 no está, el diseño del aeropuerto de Valencia no es para un 747. Puede aterrizar, ¿por qué? Porque no siempre hace el calor con el que está calculado la temperatura de referencia del aeródromo, que es pues la media de las máximas del mes más cálido, ¿vale? Entonces, si en vez de 31 grados hiciera 16, pues fijaos que sí que podría entrar en Valencia con maximum take-off weight. O podría entrar con más temperatura, pero no con el maximum take-off weight, que es con lo que se calcula este dato. Bien, con esto termino este vídeo en el cual hemos visto la aplicación de las correcciones de longitud de pista teniendo los datos de un avión y obteniendo la pista que necesita realmente para aterrizar en unas condiciones dadas.